Primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 13. Vamos a continuar con nuestra serie, La autoridad delegada. Este es el tema número 11 de esta serie. El tema de esta mañana, Saúl, guerra y desobediencia, parte 1. Saúl, guerra y desobediencia, parte 1. El problema, hermanos, no es que fallemos. Eso va a pasar. ¿Ok? ¿Estamos conscientes de eso? Eso va a pasar. ¿Sabes quién no se equivoca? Quien no hace nada. Ese no se equivoca. Pero aquel que está haciendo algo, en su familia, en el trabajo, en la iglesia, se va a equivocar. Que va a tomar una decisión equivocada. Ese no es tanto el problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que no reconoces tu error. Ese es el problema. Ese fue el problema de Saúl. El problema de Saúl no es tanto que se equivocara. El problema es cuando pensamos que tenemos justificación. Y uno de lo típico es que te justificas con los demás. Eso es lo típico. Y estás dando a entender que no te quieres arrepentir. Que sabes que estás mal, pero piensas que no es tan malo. Como se los dije, en un punto dado, o sea, cuando queremos algo, el pasto del vecino es más verde que el mío. Y así siempre es, siempre vemos las cosas. Entonces, el punto no es tanto que, hermanos, que te hayas equivocado en algo. Eso es, vamos a ponerlo así, eso es normal. O sea, te vas a equivocar, cometemos errores, malas decisiones, sí. El problema es cuando pensamos que cuando estás mal, y aún así piensas que no está tan mal. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque eso te va a traer otra cosa. Y puedes llegar al punto de que Dios te deseche. O sea, Dios te diga, ahueca el ala porque va a venir otro. Que ese sí va a hacer lo que yo quiero. Porque tú no quieres hacerlo. ¿Ok, hermanos? O sea, el pensar que eres indispensable es un error, ¿eh? Nadie aquí es indispensable, ni yo soy indispensable. O sea, si yo dijera yo me voy y sin mí no hacen nada, Dios me callaría la boca levantando a alguien. O sea, para Dios no hay imposibles, hermanos. ¿Qué dijo Dios a los fariseos que le decían, Señor, calla al pueblo que clamaban Hosana? ¿Qué les dijo? Si estos callaran, ¿qué? O sea, ¿tú piensas que Dios no puede levantar una piedra y enseñarte? ¿Te das cuenta cómo es nuestro pensamiento irracional de que pensamos que Dios necesita de mí? O sea, ¿tú piensas que Dios necesita de mí? No, estoy equivocado, no es cierto. Entonces vamos a comenzar ahí a estudiar porque es un poquito largo lo que vamos a ver hoy. Por eso lo dividí en dos partes, porque hoy vamos a ver que Saúl inició bien, hermanos. Saúl inició bien. Inició bien, confiando en Dios, demostrando cómo Dios funciona en un hombre que tiene fe. Pero hay un problema, cuando se te sube el humo a la cabeza. Y te lo vamos a ver ahí. Primer libro de Samuel 12:13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Sin duda, hermanos, hay un momento donde se toman decisiones, esa es la guerra. Ahora, Saúl iba a ser probado en el corazón, como lo había dicho a la vista humana. Saúl era un hombre muy capaz, con cualidades de lo que hacía ideal a un hombre para ser rey, para ser un líder. Sin embargo, eso no es suficiente. Que Dios mismo lo dijo más adelante cuando eligió a David.
Y Samuel vio al hermano de David llamado Eliab y le dice, aconteció que cuando ellos vieron y vio a Eliab, dijo Samuel, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Eso era Saúl, grande y a su parecer fuerte, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí radica la importancia, hermanos, de por qué muchos reyes fracasaron y de por qué hoy muchos líderes y muchos hombres y muchas mujeres fracasan. Ahí radica, ¿cuál? El corazón. Aquí no importa lo que tengas, aquí lo que importa es lo que eres. Y eso Dios se fija muy bien. Hay cosas que el mundo alabaría de ti, como el egocentrismo, la soberbia, el presumir muchas cosas materiales. Eso lo presumiría el mundo, pero ¿tú crees que Dios te alabaría eso? Eso es lo que debes ponerte a pensar. ¿Crees que Dios alabaría que tengas mucho dinero en la cartera? ¿Que ganes mucho dinero? ¿Esto es lo que Dios alabaría? ¿O que tengas un corazón humilde ante Él? Que a pesar de todo lo que tienes, tú eres un hombre agradecido. ¿Qué es lo que Dios vería con más peso? Que tu corazón agradecido. ¿Pero te das cuenta? O sea, el mundo alaba cosas que Dios no alabaría. Y ahí radica el punto de si vas a triunfar o no. Ahí radica. Entonces, hermanos, eso es lo que vamos a ir viendo. La autoridad se va a ejercer de acuerdo a cómo el corazón del hombre se encuentre. Así va a ser. Si está alejado de Dios, ya nos imaginamos cómo va a ejercer autoridad ese hombre o esa mujer. Ya nos imaginamos, ¿verdad? Entonces volvemos a repetir, no es cómo empiezas, es cómo terminas. No es cómo empiezas, porque todos casi empezamos bien. Todos iniciamos con un gran amor por Dios, deseosos de conocer de Dios, queremos conocer más de la Biblia, queremos estudiar más de Dios, queremos servir a Dios con entusiasmo. Eso está bien, pero no es como inicias, es como estás hoy. Y hoy muchos han perdido eso. Hoy muchos ya no quieren saber de Dios, ya les pesa venir al instituto, ya les pesa el servicio, ya dicen, ay no, pues ya la estoy pensando, de si sirvo o no. Pues no iniciaste así, ¿o sí? ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Qué ha pasado en este tiempo que has servido, en este año, en estos 2 años que has servido? ¿Qué ha pasado en tu corazón? ¿Qué ha pasado? No es que ha pasado con tu economía, es que ha pasado con tu corazón que se está enfriando. ¿Qué está pasando? Porque ahora ya piensas así. Antes no pensabas así, ¿o sí? Antes tú pensabas que esto era lo máximo, que tú todo por Dios, que tú servirías a Dios, que tú, no, mi servicio es importante. Ahora ya no es importante. Ahora ya eso puede esperar. Ahora ya es como, bueno, sí sirvo, pero hay cosas más importantes. ¿Qué pasó? Y no es culpa de los demás, eso es culpa tuya. ¿Qué pasó? Entonces iremos viendo rápidamente cosas. Vamos a ver. Primer libro de Samuel 11:1. Ahí vemos cómo Saúl derrota a los amonitas. Ahora vamos a ir estudiando esos pasajes porque nos vamos a ir dando cuenta cómo Saúl inició y cómo terminó. Tenemos que cuidarnos de eso, hermanos. Saúl era un hombre como nosotros, que también como nosotros tenía debilidades y toda la cosa, y eso es lo que tenemos que aprender, que Saúl inició bien, y muchos de nosotros iniciamos bien, pero luego pasa el tiempo, ¿y qué pasa? Pues lo que vamos a ver. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos.
Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con ustedes, que a cada uno de vosotros le sacaré el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Sigue diciendo. Llegaron entonces, versículo número 4. Llegaron entonces los mensajeros a Gabá de Saúl. Dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Arando su campo. No estaba haciendo lo que un rey haría. ¿Qué haría un rey? Pues sentado, pues a lo mejor viendo asuntos del reino. No. Él estaba como una gente normal. Y eso es bueno. O sea, no se les había subido. Aquí vemos algo. Saúl no se le subió el humo a la cabeza. Saúl ya lo habían ungido, ya lo habían proclamado viva el rey, ¿verdad? Pero él siguió viviendo como normal. Eso es lo que Dios quiere, que tú seas la misma persona, sigas siendo, o sea, que no se te exalte el corazón de que, pues ya vean, ya tengo esto, ahora yo soy más. No, a ver, tranquilo, o sea, tienes esto, qué bueno, pero tú eres fulano de tal, tú eres eso, ¿ok? Eso es lo que Dios quiere. Entonces dice ahí, y preguntó: ¿qué tiene el pueblo y que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, dice: el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. ¿Qué hacía Saúl? Actuaba con normalidad. Es decir, no se le subía el humo a la cabeza, Dios lo había ungido, pero sabía que era siervo. Eso era una buena señal del corazón de Saúl. Entonces Dios hace surgir un enemigo, una amonita. Los amonitas, hermanos, venían del incesto de Lot. O sea, no eran en sí desconocidos, eran primos. Los israelitas y los amonitas eran primos. Para confirmar a Saúl que poco a poco iría firmando su reino. Hermanos, Dios jamás nos pondrá un tropiezo, Dios jamás, o sea, ¿por qué razón crees que Dios levantó un enemigo? Aquí Naas. ¿Sabes? La palabra Naas, si se lo quieres poner a tu hijo, Naas significa serpiente. ¿Y a quién está asociado la serpiente? A Satanás. Entonces, la práctica de sacar los ojos, porque Dios que dijo que le sacaba los ojos, se encontraba mucho entre los pueblos como los filisteos y los babilonios. También era una costumbre extendida entre los asirios contra los reyes vasallos. Se dice que se le sacaba el ojo derecho porque el escudo se sostenía a la altura del ojo izquierdo. Entonces no podían pelear con facilidad. Pero también para burlarse. Para eso se hacía sacarle los ojos. ¿A quién le sacaron los ojos, te acuerdas? Sansón. Para burlarse. Entonces, vemos cómo Israel estaba desorganizado, aún tenía ese punto de a ver qué pasaba, de hacer lo que cada uno le parecía. Aquí vemos, entonces, ¿por qué Dios levantó un enemigo? ¿Cuál era el propósito? La respuesta es la unidad del pueblo. O sea, aún todo el pueblo como que no creía en Saúl. Había algunos que no creían en Saúl, otros sí, pero otros no. Entonces Dios hace levantar un enemigo para que el pueblo se una y reconozcan su nueva etapa, que es tener un rey. ¿Ok? Entonces el corazón de Saúl se aira, no por él, sino por la burla que hacen a Jehová y al pueblo de Dios. Híjole. Hermanos, esto es interesante. Pero un corazón que de verdad ama a Dios se va a enojar no por lo que le hacen a él, sino por lo que hacen contra Dios. El punto no es tanto que te enojes, sino porque te enojas. ¿Cuál es el motivo? Pero te voy a decir algo, cuando eres muy carnal, te enojas por motivos equivocados. O sea, con ese tipo de cosas vamos a ir viendo qué corazón tienes. Si tú te enojas por motivos así, pues
que no tienen razón de ser. O sea, el punto no es enojarse. O sea, no es pecado enojarse, ¿eh? No, eso no es pecado. La Biblia dice que te enojes, airaos, pero no pequéis. O sea, la ira no es buena, que te dejes dominar por eso, porque vas a hacer locuras. ¿Ok? O sea, por eso es el proverbio. Mejor es aquel que sabe gobernarse que el que domina una ciudad. Es mejor un hombre que sabe gobernarse, o sea, que a pesar de que está enojado, sabe que no debe hablar mucho, porque va a hablar cosas que después no va a poder recoger, remediar, ¿no? O sea, porque el enojo va a pasar, pero lo que hace es que, o sea, hay mucha gente que enojado pues quiere golpear. Eso no puede ser. No puede ser eso. O sea, ¿qué pensarías de alguien así? ¿Que está gobernado por el Espíritu de Dios? No, ya nos hace ver que Dios no está ahí. ¿Te das cuenta cómo tan fácil nos damos cuenta cómo está el corazón? ¿Cómo está el corazón? ¿Por qué se enojó Saúl? ¿Por qué era una burla? O sea, te voy a sacar o sea, sí voy a hacer alianza contigo, pero te voy a sacar el ojo derecho. O sea, me voy a burlar de ti. O sea, ¿cómo es así? O sea, ¿qué crueldad es esa? Entonces sigue diciendo, versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, dice, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Veamos cómo vino esa valentía de Saúl, porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Es decir, Dios empezó a moverlo para hacer algo. Ese es el punto, hermanos. Tal vez, hermanos, sin esto Saúl también se hubiera echado para atrás. Pero cuando Dios te respalda, no hay nada que temer. Qué gran diferencia Saúl a cuando salió Goliat. ¿Te acuerdas? Dice que salía Goliat y hacía lo mismo, se burlaba de ellos, los maldecía, dice que todos huían de él, hasta el mismo Saúl. ¡Qué gran diferencia!, ¿no? Aquí Saúl se enoja y dice, no, ¿cómo se van a burlar estos amonitas? No, ¿cómo crees? No. ¿Cómo se burlan de Dios? Y cuando sale Goliat, se echa para atrás. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Te das cuenta? No es cómo inicias, es cómo terminas. A lo mejor el inicio tú decías, no, yo con Dios y toda la cosa, y sí, yo aferrado a la Biblia. Y ahora, no es así. ¿Te das cuenta la gran diferencia? Versículo 7. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes, que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. ¿Se logró eso que Dios quería? Sí, ¿verdad? Se juntaron en unidad. Y los contó en Bezec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. El rey convocó al pueblo y el rey, movido por Dios, hace que el pueblo se una. Aquí la palabra Bezec, dice que se contó en Bezec. La palabra Bezec significa relámpago, eso significa. Ahora, también dicen que en pos de Saúl y en pos de Samuel. Veamos, la unidad, hermanos, es a través de la autoridad, pero también de la palabra. Saúl representa la autoridad civil y Samuel representa la autoridad de la palabra. Esas dos cosas siempre deben ir juntas, siempre, para que haya una unidad. La autoridad civil, pero también la autoridad de la palabra. ¿Ok? Porque, hermanos, la autoridad sin los principios divinos siempre va a morir, siempre. No funciona una autoridad sin principios divinos, no funciona. Entonces, versículo 9. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y los anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Dijeron, si alguien nos va a defender. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo con 3 compañías, o sea, los dividió al ejército en 3 partes.
Y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Decisión, hermanos, aquí. Y es la táctica de guerra. La táctica de guerra. ¿Quién le dijo a Saúl cómo vencer? Ahora recuerden que ya había pasado tiempo en que no había mucha guerra. Ya había pasado tiempo. Samuel no era un guerrero. Samuel fue un hombre que juzgaba a Israel y que les enseñaba la palabra, pero un rey ya era alguien que estaba enfrente del ejército. O sea, no era tan sencillo, hermanos, no era tan sencillo. ¿Quién le dijo a Saúl cómo hacer esas cosas? Dios. Dios. Entonces veamos qué logró Saúl, porque su prioridad, su celo fue la burla hacia Dios y hacia el pueblo de Dios. O sea, ¿por qué se enojó Saúl? Porque se burlaban de Dios. Entonces, no, o sea, yo no puedo permitir eso. ¿Cómo crees? ¿Te burlas de Dios? No, o sea, ok, búrlate de mí, pero de Dios, de mi Dios, no. Pero cuando el corazón cambia, eso no te importa. Eso no te importa. ¿Se burlan de Dios? Está bien. Pero se burlan de la computadora que tienes tú, que es chafita, y uy, te enojas. Se calla el mundo. Ya. ¿Te das cuenta cómo cambian las cosas? Entonces dice ahí, en un corazón que está dispuesto, hermanos, y que no está exaltado en sí mismo, Dios lo guía a la victoria y a la unidad con sus hermanos. Entonces dice, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Entonces la gente clamó a Samuel, estoy en la traducción viviente, la gente clamó a Samuel, ahora, ¿dónde están esos hombres que decían, ¿por qué debe reinar Saúl? Tráiganoslo aquí y los mataremos. Pero Saúl respondió, nadie será ejecutado hoy, porque este día el Señor rescató a Israel. Qué gran diferencia, ¿va? Saúl aquí dice, no los maten, porque esos hombres no solamente se burlaron de él, hablaban de Saúl. Diciendo, no, yo no voy a seguir a Saúl. No. A ver quién lo sigue. Yo no. Aquí Saúl dice, no los maten. Y después, cuando se entera que unos sacerdotes ayudaron a David, ¿qué dice? Mátalos. Qué gran diferencia. ¿Te das cuenta, hermano? Eso es lo que debemos cuidar con el tiempo. Que tu corazón no cambie. Pero eso solamente lo vas a lograr estando a la luz de la palabra. Si tú abandonas la palabra en tu hogar, si tú abandonas la palabra en tu vida diaria, créeme, vas a cambiar. Vas a cambiar. Y te vas a volver en aquello que tú pensaste nunca volverte. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Así habían hecho eso? ¿Quién puso a Saúl? Dios. ¿Y Dios lo confirmó? Sí. ¿Por qué se rebelaban? ¿Qué merecían morir? ¿Sí merecían morir? Sí merecían morir. ¿Pero qué dice Saúl? No los maten. No cabe duda de que este fue el momento cumbre de Saúl. Su preocupación por darle todo el crédito a Dios apuntaba a que la monarquía iba a tener un brillante futuro en Israel. O sea, no, Saúl de verdad, un gran hombre. Sí. Samuel ahora pasa la batuta a Saúl, y en este pasaje sigue diciendo que él ya no puede recorrer Israel e ir al frente de ellos, pero ahora Saúl lo haría. Primer libro de Samuel 12:1. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y yo os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. O sea, le están diciendo,
yo ya soy viejo, ya no puedo tanto salir, yo ya físicamente ir a la guerra, pues no puedo, ya no. Pero aquí Saúl es el que se va a encargar ahora de salir delante de ustedes, de dirigirlos. Lo que está haciendo aquí Samuel es pasarle la batuta a él, diciéndole, ahora él se va a encargar. Yo voy a estar aquí, les voy a enseñar, pero ya no puedo hacer lo que antes hacía. Aquí estoy, dice, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos contra él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo de que este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Al despedirse les dice la clave para perdurar. Les dice la clave, versículo 13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Samuel dice varias claves aquí, y les voy a mencionar. Número 1, temer a Dios. Temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? ¿Que le tenga yo miedo? Sí, es parte. Porque dice que nuestro Dios es fuerte y terrible. O sea, terrible significa que para Dios no hay nada imposible y Dios puede hacer grandes cosas. O sea, sí es un poco de miedo, pero no significa solamente tener miedo a Dios. Significa tenerle respeto, darle el lugar que Él se merece. O sea, Dios no es tu videojuego, ni Dios es tu Facebook. No, Dios debe ser lo máximo. Eso es temer a Dios. Que tú estás consciente de que cuando vas en contra de sus principios algo va a pasar. Lo sabes y temes y dices, Señor, yo quiero obedecerte y no hago esto no porque no quiera. Hay cosas que queremos hacer. Pero, Señor, no hago esto no porque no quiera, sino porque te temo. Hay cosas que no las hacemos de verdad, no porque no querramos. Las queremos hacer, pero sabemos que Dios, si nos ha dicho no, es que ¿qué? Él quiere bendecirnos y tememos. Eso es temor a Dios. Segundo, servirle. Y aquí servir, hermanos, no solamente hablamos de un puesto en la iglesia. Servir a Dios también tiene que ver con lo que hacemos para Él en el punto diario. ¿Sirves a Dios? O sea, por decir, cuando tú sirves a tu esposa, ¿sirves a Dios? Cuando tú das ayuda a alguien que no te lo puede devolver, sirves a Dios. Cuando tú ves a lo mejor por tus padres que ya son avanzados de edad, tú sirves a Dios. O sea, no solamente nos referimos a que sirvas dentro de la iglesia, también hay otros servicios que se componen afuera. Cuando tú predicas el evangelio a alguien allá afuera que lo necesita, tú sirves a Dios. Pero solamente vas a servir a Dios si le temes. Si no sabes cuál es lo contrario a servir a Dios, a temer a Dios, ¿sabes cuál es lo contrario? Me vale. Me vale. Oye, pero esa no es la manera. A mí no me importa, me vale. O sea, así soy y que se aguanten. ¿No temes a Dios? Y date cuenta, ese tipo de personas que actúan así son necios. ¿Y el principio de la sabiduría cuál es? O sea, un sabio dice, reprende al sabio y adquirirá sabiduría. Reprende al necio y ¿qué hará? Te odiará. Me vale, lo reprendes y ¿qué pasa con él? Te odia. ¿Teme a Dios?
ahí vamos analizando cómo está el corazón. ¿Cómo está el corazón? Obviamente a nadie nos gusta que nos llamen la atención, a nadie, ni a mí. Pero te enojas dentro de ti así como que, ay, esto es injusto. Pero te callas y analizas y dices, sí, cierto, o sea, creo que debo de mejorar esta parte. Pero alguien que no es sabio y que no teme a Dios, te arrebata la palabra. No acepta. Yo no, ¿por qué? ¿Te das cuenta cómo está el corazón? Esa persona quiere que Dios la discipline. Porque le vale. Eso es lo contrario a temer a Dios. Me vale. Me burlo. Ay, sí. Le dices, oye, estas cosas dicen, sí. Esa es una persona que no teme a Dios. Y está esperando a que Dios la discipline. ¿Te das cuenta cómo tan fácil nos dejamos ver cómo está el corazón? ¿Cómo tan fácilmente nos damos cuenta cómo andas? No necesito vivir contigo. Con esas actitudes y con las cosas que demuestras, yo sé cómo andas. Y cómo te va a ir después. Entonces, otra cosa, hermanos. Que es importante para permanecer, oír la voz de Dios. ¿Qué quiere decir oír la voz de Dios? La palabra tiene que estar presente. Lo leímos la semana pasada. ¿Qué tenía que hacer el rey? Leer la ley para que su corazón no se exalte sobre sus hermanos. Otro punto para permanecer. La palabra debe estar presente. La palabra debe estar presente. Debemos de leer la palabra, hermanos. Debe estar presente para que tú permanezcas. Para que mi corazón no se enferme. La palabra, vamos a ponerlo así, es como tu alimentación. Si tú no te alimentas bien y si nada más te alimentas de Maruchan y de puras fritangas, parece que no pasa nada, pero vas a ver con los años que ¿qué va a pasar? Te va a resultar algo. Lo mismo pasa. Parece que tú dejas de leer la Biblia y parece que no pasa nada. Pero con el tiempo te vas a dar cuenta que te surgió un cáncer de amargura. Ya te surgió un cáncer de insensibilidad. Ya no sientes, ya no te importa el servicio. Ya no te importa lo que digan de Dios. Ya no te importa lo que antes te importaba de Dios. Ya no te importa. Te vuelves duro contra las cosas de Dios. Eres insensible, ya no escuchas. Eso pasa porque has abandonado la palabra. Mucho cuidado con eso, hermanos. Parece que es indefenso, pero pasa. En verdad pasa. Seguimos ahí, 12:16. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová, a tu Dios, para que no muramos, porque todos nuestros pecados hemos añadido a este mal de pedir rey sobre nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Otra vez esa frase, corazón. O sea, ¿que puedo servir sin el corazón? Sí. Tú puedes servir por compromiso, pero no por amor. Así hay muchos. Están unidos en el matrimonio, no por amor, por compromiso. O sea, es que un divorcio nos sale más caro. Entonces, vivimos juntos, pero tú por tu lado, yo por el mío. Y así puedes servir en tierra a Dios. ¿Cómo? Señor, yo sirvo acá, pero no me pidas que haga más cosas. No me pidas. Yo hago lo que tengo que hacer. Pero ya que tú me digas, quédate más tiempo, estudia la Biblia, tienes que
estar estudiando, hacer un manual de Dios, no me pidas eso. Tú por tu lado, yo por el mío. O sea, di que vengo. Y di que vengo. Pero no me pidas más. ¿Puedes servir sin el corazón? Sí, sí puedes hacerlo. Y Samuel lo dice. Hay que servir a Dios con todo el corazón. Mayo y junio, hermanos, eran los meses de la cosecha de trigo en Palestina. Y por lo regular esos tiempos no llueve. Por tanto, la lluvia se interpretó como una señal sobrenatural. Aquí la palabra temor, de este versículo número 10, cuando dice que empezaron a tener temor, versículo 18 ahí dice, tuvieron gran temor. La palabra hebrea es yaré, y significa, hermanos, asombro, amedrentado. Pero la palabra hebrea tiene el significado aquí de tomar en serio. Tomar en serio. Es decir, lo que Samuel les estaba diciendo en ese momento, hermanos, era algo serio. Algo que de verdad requería su atención, requería su total fortaleza y su total fuerza. Y hermanos, si hay algo que debemos tomar en serio, es los principios de Dios. Debemos tomarlos muy en serio. Esto no es un juego. No es un juego. Hay que tomar en serio. Hay muchas cosas que debemos tomar en serio. No es un juego. Porque de ello depende nuestro futuro. Depende nuestro corazón. Que venga lluvia, hermanos, en época de la siega no era algo muy bueno. Un aguacero en tiempo de cosechas podía dañar el trigo. Hermanos, lo que Dios nos dice es que si no tomamos en serio lo que Él nos dice y enseña, puede venir algo que no será para tu bien, sino para tu mal. Debemos tomar muy en serio lo que Dios nos dice. Y una de las cosas muy en serio es que si tú abandonas a Dios, te va a ir mal. Eso debes tomarlo muy en serio. O sea, no es un juego. No es que, vas a ver que no es cierto. Escucha, tómalo muy en serio. Dios te está diciendo que tú debes de temerlo y que si tú sirves de todo tu corazón, Dios no te va a dejar. Pero si tú abandonas, Dios te abandonará. Eso es muy en serio. Un hombre del siglo XVII dijo esto: la oración aparta al hombre del pecado, o el pecado le aparta de la oración. La oración aparta al hombre del pecado, o el pecado le aparta de la oración. La oración es un escudo para el que alaba, un sacrificio para Dios y un azote para Satanás. Sigue diciendo, versículo 21, primer libro de Samuel 12:21. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Cuando se repite una palabra dos veces en un mismo verso, hermanos, es que quiere puntualizar algo. ¿Qué es una vanidad? Es algo en que inviertes tu tiempo, pero al final no tiene razón de ser. No estoy diciendo que hay cosas que no puedas divertirte y que no puedas salir, sí. Pero tener una vanidad es que piensas que esa es la razón de tu vida. No pongas tu vida en una vanidad. O sea, la razón de ser tu vida no es divertirte, ni tampoco llenarte de lujos. Eso no es la vida. Eso es una vanidad, no pienses así. Pues Jehová dice, no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente, nuevamente se lo repite, temed a Jehová y servidle con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Esto es en serio. Esto es en serio. Temed a Jehová y servidle de todo corazón. Los ídolos, hermanos, en nada aprovechan. El Dios de Israel es fuerza y poder. Los ídolos en nada aprovechan. No te hagas un ídolo en el corazón. Tu vida no depende de eso. No depende de una persona. No depende de lo que tengas. Quítate esa idea. Ese ídolo no te va a traer nada bueno. Tu vida debe depender de Dios, de lo que Él quiere para ti. Si Él te ha tomado por su hijo, ¿tú piensas que Él no te va a dar lo que tú necesitas?
A David le dijo, te di el reino, te di el trono de tu enemigo, Saúl, del que te quería matar, te di sus mujeres, te di sus riquezas, te di sus casas, te di la honra y más te hubiese dado. Más te hubiese dado. El punto, ¿sabes cuál es aquí? Que siempre nos enfocamos en lo que no tenemos. Siempre hacemos eso. O sea, Dios te ha dado tanto, te ha dado a lo mejor tu casa, un coche, tu ropa, tienes zapatos, tienes la camisa que te gustó, vas a la escuela, llegas a tu casa y no te dicen, aquí no te duermes y no te ganas tu comida. No creo que tu papá te diga eso. Llegas a tu casa y avientas tu mochila y te acuestas. Tú piensas que eso es poca cosa, lo que Dios te está dando. Pero te enfocas en lo que no tienes. Entonces Dios es bien malo porque no te da eso. ¿Sabes a quién me haces parecer o a quién me haces recordar? A Adán y Eva. ¿Qué Dios le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer todo. ¿Excepto de cuál? De este. ¿Y dónde puso sus ojos Eva? En este. Todo lo que Dios te ha dado. Todo lo que Dios te ha dado. Y precisamente te enfocas en lo que no tienes. Y enfocándonos en eso, Dios es bien malo. Por eso dice ahí Samuel, solamente temed a Jehová y servirle de verdad de todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho con ustedes. O sea, no te olvides, Dios te ha dado más de lo que mereces, más. Tienes un trabajo, Dios te está dando. Cuando tú quieres comer, no sé, un hot dog, Dios te ha dado a lo mejor el dinero para ir a comprártelo. Eso no es malo, qué bueno. Pero te enfocas en lo que no tienes. Y ahí dices, ¿por qué no me da esto Dios? ¿Y todo lo demás que sí te ha dado? ¿Qué pasa con eso? ¿Te das cuenta cómo el corazón cambia? Cuando te enfocas nada más en lo que no te da Dios, te empiezas a endurecer. Porque si no me lo da Dios, yo lo voy a conseguir. Entonces ponte a analizar qué es lo que Dios te ha dado. Entonces, bueno, es que este celular pues no me gusta tanto, pero sirve. Bueno, tienes uno. Compárate con un niño de África, con un niño de Oaxaca o de Chiapas, que ahí hay pobreza extrema. Compárate con uno de esos y te vas a dar cuenta que tú estás en la gloria. Si tienes para decir, mamá, eso no me gusta, no me des frijoles, dame esto, y te lo da, no, hombre. Dios te ha dado mucho, pero no nos damos cuenta de eso. Y empezamos a decir que Dios es injusto. ¿Dios es injusto? No. Ponte a analizar bien, o sea, si tú te enfocas en lo que no tienes, pues obviamente hay cosas que yo quiero y que no tengo, pero porque no es el tiempo o porque no está en plan de Dios dármelo, porque no, y tengo que vivir con eso y vivir contento, porque Dios te puede dar algo mejor. Samuel les dice que él no dejará de rogar por ellos y de enseñarles. Dedicar tiempo para la reflexión, hermanos, nos permite centrar nuestra atención en la bondad de Dios y fortalecer nuestra fe. Reflexionemos en lo que sí tenemos. Poco o mucho. Y la carne nunca va a estar contenta. La carne siempre quiere más. Pero, hermanos, debemos saber estar contentos. Debemos aprenderlo. En ocasiones estamos tan orientados hacia el progreso y el futuro que no nos damos cuenta el tiempo para reflexionar sobre todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Hermanos, Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Y así como nos llama y nos pone en un lugar inmerecido, así Él también nos quita y busca a alguien que haga su voluntad. Por eso te digo, no somos indispensables. No somos indispensables. Dios nos puede quitar
y te pueda demostrar que contigo o sin ti las cosas se van a hacer. Y eso, hermanos, duele, porque muchas veces tú piensas que no se van a hacer las cosas por ti, y cuando Dios levanta a otro te sientes mal, porque lo que tú pensabas de ti mismo estás equivocado. Seguimos al siguiente capítulo. Primer libro de Samuel 13:1. Había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, ¿cuánto pasó? 2 años. 2 años. ¿Inició bien Saúl? Sí, inició bien. Oyó que se burlaban de Dios, se enojó. Reunió al pueblo. Tuvo una gran victoria. Samuel dijo, él ahora va a dirigir Israel, yo nada más voy a estar aquí. Pero pasaron 2 años. Y dice, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá, en Benjamín. Y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Otra vez, otra guerra, ahora contra los filisteos, ¿verdad? Entonces los filisteos, dice, se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, es decir, eran más ellos, eran más los filisteos, y obviamente cuando menciona carros, habla de la ingeniería militar. La ingeniería militar de los filisteos era mayor que la ingeniería militar de Israel. Lo vamos a ver más adelante, en la próxima clase, o en la próxima prédica, que los filisteos eran los que afilaban las hachas y los cuchillos de Israel. Y Israel no tenía espadas, más que Jonatán y Saúl. O sea, había una gran desventaja. ¿Qué se requería aquí? La misma cosa, fe, temor a Dios, confiar en Dios. Eso funcionó y derrotaron a los amonitas. Entonces dice, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. O sea, ¿vio el pueblo eso? Dijo, no, ¿sabe qué? Yo mejor que aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Entonces, tal vez quería Saúl extender sus dominios, por eso atacó esa fortaleza o esa compañía allí de los filisteos. Empezó a haber guerra. Y hermanos, en estas cosas que queremos es más fuerte que todo lo que nosotros podamos ser o tengamos. Entonces sigue diciendo, algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Miedo. Eso es lo contrario a la fe, ¿eh? Lo contrario a la fe es el miedo. Veamos una situación adversa muy muy fuerte, hermanos, que Saúl debe demostrar fe. Ahí, hermanos, no importa si eres el más alto, si eres el que más lee la Biblia, o el que más la lee, o el que más asiste, ahí no. Ahí lo que tiene que verse es tu fe y tu comunión con Dios. Tiene que verse ahí. Muchos israelitas, hermanos, lo voy a leer en lenguaje actual, 13:6. Muchos israelitas pensaron que no podían vencer al ejército filisteo. Así que fueron a esconderse en cuevas y agujeros, entre las piedras y dentro de pozos secos. Y no faltaron algunos que cruzaron el río Jordán y se fueron a la tierra de Gad y de Galad. Y Saúl se quedó en Gilgal. O sea, es decir, los 2,000 hombres que Saúl tenía se empezaron a ir. Que dijeron, no, aquí vamos a morir. Vamos a morir.
Yo mejor, patitas para que las quiero. Entonces se fueron. Entonces, cosas que un líder con autoridad debe de tener, y es fe en medio de la adversidad. Porque nos vamos a enfrentar a cosas, hermanos, que sí requieren fe. O sea, yo te voy a contar una anécdota que a mí me pasó, pero una vez yo daba clases de jóvenes, y una vez, ¿sabes a quién le di clases de jóvenes? Nada más a uno. Y cuando ves eso, dices, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué hago aquí? Mejor a patitas, ¿para qué las queremos, no? Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Mejor, ¿no? Y ahí como líder tienes que demostrar fe, porque ahí no estás por la gente, estás por Dios. ¿Ok? Estás por Dios. Y es donde el líder debe de demostrar. Cuando tu hijo está en el hospital o tu esposa está en el hospital, debes demostrar fe. Debes demostrar fe. ¿Qué? Señor, tú permitiste esto, yo no sé qué está pasando, yo no sé qué vas a hacer, yo sé que vas a hacer una obra. ¿Y cómo se demuestra tu fe? Todavía estás aquí, y pues tu Dios, ¿dónde está? Dios está obrando, que tú no lo veas, es otra cosa. Pero tú como líder debes demostrar fe. El pueblo huía. El pueblo decía, mejor que digan que aquí corrió, que aquí murió. Qué gran prueba para Saúl. ¿Y las palabras de Samuel? ¿Qué pasó? ¿No dijo que temieran a Dios, que sirvieran de todo corazón? ¿Saben qué nos indica esto, hermanos? Que Saúl nada tomaba de la ley. Que le había olvidado. 2 años pasaron. ¿Y se le olvidó? Vámonos por la parte final. Primera, libro de Samuel 13:8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Saúl no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, fíjate lo que dijo, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías. O sea, la culpa fue tuya, Samuel, porque tú no venías. El problema no es que falles, el problema es que no lo aceptes. ¿Qué debía haber dicho Saúl? Me impacienté y me equivoqué. Perdóname, me equivoqué. No, porque el pueblo se me desertaba y tú no venías. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé. ¿Cómo le llamó a su desobediencia? Esfuerzo. Me esforcé pues y ofreció holocausto. Y Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Qué pasó con Saúl? 2 años y se le subió el humo a la cabeza. ¿Olvidó todo lo que en un principio él era? ¿Qué pasó, hermanos? Eso es lo que ocurre cuando abandonas la Biblia. Le dices a tu desobediencia, le llamas esfuerzo, y Dios te va a decir, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiese confirmado tu reino sobre Israel para siempre. No voy a leer esos últimos versos en traducción viviente. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel y Saúl salió a recibirlo. Pero Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste. Y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado
a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. Y Samuel le dijo, qué tontería. No obedeciste al mandamiento que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor había establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ya no será así. ¡Qué tontería! ¿Te das cuenta? Lo que el mundo puede alabar, de decir, no, pues el mundo te diría, no, sí hiciste bien, no, sí, ¿para qué se tarda Samuel? ¿Para qué se tarda? No, sí, no, o sea, ¿para qué se tarda Dios? No, sí, o sea, tú debes, ayúdate que yo te ayudaré. Eso fue lo que pensó Saúl, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y qué Dios te va a decir? ¡Qué tontería! Lo que el mundo puede alabar, Dios te va a decir, es una tontería lo que piensas. No lo digo yo, ahí está. Los días pasaban mientras Saúl esperaba en Gilgal la llegada del profeta. Pasaron 6 días de inactividad. Saúl no pudo soportarlo más. Su ejército se había reducido a 600 hombres. De 2000 a 600 hombres. Y su paciencia se había agotado. ¿Por qué? Porque tenía una mirada puramente terrenal. ¿Qué pensó? O sea, ¿pensó que ganaría la guerra con un sacrificio? ¿Hizo sacrificio con los amonitas? Entonces, ¿por qué pensó eso? Porque cuando tu corazón ya no teme a Dios, empiezas a pensar que todo depende de lo que haces. Empiezas a pensar que todo depende de lo que haces. Y ya te has vuelto un idólatra. O sea, no, es que yo tengo que ir a la iglesia. ¿Para qué? Para que si voy el domingo me va bien en mi negocio mañana. No seas Saúl. ¿Tú piensas que depende de eso? Ay, es que voy a hacer un negocio importante esta semana. Así que te preparas para ir a la iglesia el domingo y que estemos bien puestos para que me vaya bien. ¿De dónde sacaste ese pensamiento tan tonto? ¿De dónde lo sacaste? ¿Sabes de dónde lo sacaste? De tu falta de lectura de la Biblia. Dios no se maneja de esa manera. Porque estás diciendo con ese pensamiento que si tú vienes a la iglesia, ¿Dios te debe algo? ¿Eso es lo que estás pensando? Saúl eso pensó. Si yo le sacrifico a Dios, Dios me debe algo y Él me tiene que dar la victoria con los filisteos. No funciona así. No funciona así. No te equivoques. Lo crítico del momento demandaba según creía que hiciera algo. De modo que agarrando, como se dice, el toro por los cuernos, ordenó que se le llevara un animal y él mismo ofreció el sacrificio sin el servidor que Dios había designado para esa tarea. Dios probaba el corazón de Saúl y Saúl salió reprobado. Una de las pruebas que Dios va a hacer a tu corazón es la prueba de la paciencia. Y muchos allí reprueban. Grábatelo bien. Grábatelo bien. Una de las pruebas que Dios va a hacer a tu corazón es la prueba de la paciencia. ¿Sabes esperar? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahorita? ¿Cuál es el tiempo que me corresponde ahorita? ¿Trabajar? ¿Comer? ¿Viajar? ¿Qué me corresponde ahorita? ¿Estudiar? Pero estamos haciendo una cosa y queremos hacer otra. Y ahí sales reprobado y te va mal. Te va mal. Porque no sabes esperar. No sabes tener paciencia. Termino. El peligro latente aquí con la autoridad es a mi manera. A mi manera. Saúl se olvidó de la palabra y empezó a confiar en sí mismo y él mismo lo dice.
Me esforcé, pues ofrecía holocausto. Mira, fíjate lo que dice esta versión, la versión Martín Nieto. Martín Nieto fue un hombre estudioso de la Biblia, que también tradujo la Biblia del griego, del hebreo, al español. Y fíjate bien cómo lo dice. Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Respondió Samuel, al ver que el pueblo se dispersaba lejos de mí, o sea, casi me quedaba yo solo, al ver que me quedaba yo solo y que tú no llegabas, o sea, que tú pues ya no me auxiliabas, ya no me decías qué hacer, y que los filisteos se habían reunido en Micmas, me dije, ahora bajarán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he aplacado al Señor. Yo no he aplacado al Señor. O sea, ¿qué pensaba Saúl? Que Dios estaba enojado con él y que por eso tenía guerra. Yo no he aplacado al Señor. ¿Cómo pensaba? Así piensan los paganos. ¿Por qué crees que sacrificaban mujeres vírgenes los aztecas? Porque había que aplacar la ira del Dios. Fíjate cómo pensaba Saúl. ¿Así era hace 2 años? ¿Qué pasó? Entonces, dice ahí, violentamente ofreció el holocausto. ¿Sabes qué quiere decir esa frase? Lo que quiere decir es, entonces actué sin pensar. ¿Sabes qué va a ser la impaciencia contigo? Que actúes sin pensar en las consecuencias. Es como decir, hermanos, es que porque predico el evangelio la gente se va y pues me vi forzado a cambiar el mensaje para que la gente no se vaya. Saúl había olvidado que el punto de la victoria no es el animal, sino la obediencia. Pero hermanos, cuando nos alejamos de la palabra, empezamos a pensar que todo radica en lo que hacemos o no, y locamente pensamos. Es que yo no he implorado el favor de Jehová. Y Dios te va a decir, locamente piensas. ¿Tú piensas que consiste en eso? ¿Tú piensas que consiste en que si asistes o no? ¿Tú piensas en que consiste que si dejas de comer carne o no? ¿En que si dejas de beber vino o no? ¿Tú piensas que consiste en eso? No seas un pagano. Las cosas no son así. Entonces Samuel le dijo, en Martín Nieto dice, has obrado neciamente. Si hubieras observado el mandamiento que el Señor tu Dios te había dado, entonces el Señor habría consolidado por siempre tu realeza sobre Israel. Veamos bien lo que le dice Samuel, Le dice, no guardases el mandamiento. No le dice, ay, lo ofreciste mal, No. No le dice, ¿por qué ofreciste un animal tú si me corresponde a mí? No le dice eso, le dice, no guardaste el mandamiento, es decir, a tu manera no funciona. A tu manera no funciona. ¿Cuál fue la consecuencia? Su reino no sería duradero. ¿Por qué? Porque abandonar a Dios es abandonar tu vida. Eso es en serio, Abandonar a Dios es abandonar tu vida. No vas a durar. No vas a durar. Hermanos, con eso termino. Debemos tomar en serio esto. Abandonar a Dios es una locura. Que muchos hoy están pensando. Locamente hacen pensando que Dios les dará bendición. Es una tontería lo que piensan. No es cierto. Pero la sentencia de todo es lo que atesores de esa manera. No será duradero. Tal vez alejándote de Dios vas a adquirir algo. Pero te voy a decir algo. Eso que atesoras no lo vas a disfrutar. Porque separados de mí, nada van a poder hacer. Tal vez sí logres algo separado de Dios, pero no lo vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque locamente pensamos
diciéndolo, Señor, es que como tú no me dabas y como ya me llegaba la renta y me llegaba la luz, me esforcé. ¿Te esforzaste? ¿Eso le llamas tú a tu desobediencia? ¿De esforzarte? No pienses así. Lo que hiciste fue hacerlo a tu manera. Y por eso que adquiriste no será duradero. Eso fue lo que Samuel le dijo. Termino con este pasaje, Salmos 58, y con eso termino. Salmos 58. ¿Sabes qué, hermano? Te voy a decir otra cosa. ¿Sabes que Dios es el Dios de las oportunidades? Sí. Dios es el Dios de las oportunidades. Dios, si te arrepientes, te da otra oportunidad. Él no es como nosotros. Te lo voy a decir así. Saúl tuvo otra oportunidad. Lo vamos a ver. Mata a todos. Mata a todos. Le dio Dios otra oportunidad. ¿Y qué hizo Saúl? Lo mismo, a su manera. A tu manera no funciona, hermano, A tu manera no va a funcionar. Te va Dios a desechar si lo sigues haciendo a tu manera. Dios le dio otra oportunidad a Saúl y Saúl no la quiso. Salmo 58. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Es lo que dice Dios, Lo que está diciendo Dios, lo que pensaba Saúl es que yo le ofrezco un animal a Dios y él me debe una. No, los animales son míos. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios, alabanza, y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Es lo que dice Dios. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes o que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza, ¿qué dice ahí? Me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿A quién? El que sacrifica alabanza, me honrará. ¿Honró Saúl a Dios? Empezó bien, hermanos. Porque dijo, no, ¿cómo que hablan de Dios así? No. Pero ahora que se trataba de honrar a Dios, de decir, aunque el pueblo se deserte, yo confío en Dios. Pero ¿sabes qué demostraba? ¿En quién confiaba Saúl? En el número. Cuando vio que eran 600, hay que sacrificarle. ¿No? Así me quede con 20. Yo voy a esperar a lo que Dios diga. Eso es lo que debía haber hecho Saúl. Pero como era tan terrenal, al ver que pues ya perdió esto, que ya se viene la luz, el agua, la leche del niño, se viene la colegiatura, se viene que ya mi hijo, mi hija van a salir de la escuela, necesito comprar el traguito, no hay dinero, no hay con qué, me voy a esforzar. Esfuérzate, está bien, pero lo que ganes no va a perdurar.
Vamos a orar, hermanos.